para nosotros en el IDELA, para los invitados nacionales e internacionales que se suman para compartir reflexiones y en este caso en concreto, y avances de nuestros proyectos de investigación. Esta tarde quisiera precisamente en esta dirección compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre un proyecto que hemos venido desarrollando junto con el profesor Rafael Cuevas y el profesor Abner Barrera en el instituto, y que se denomina precisamente pensamiento neoconservador en Centroamérica, que se ocupa de estudiar este fenómeno complejo, que es político, que es social, que es cultural, que tiene que ver con el auge de estas expresiones que podemos verlas materializadas, ¿no? en nuevas organizaciones, nuevas figuras políticas de la derecha, que se expresan o participan de la vida pública con una mayor radicalidad, una mayor intensidad en términos de sus discursos y de sus propuestas. Voy a permitirme avanzar un poco en la presentación. En lo fundamental, como decía, este es un proyecto que venimos desarrollando en el instituto desde hace 3 años, y nos ha interesado estudiar diferentes manifestaciones del pensamiento neoconservador, con especial interés en el área centroamericana. No perdemos de vista lo regional latinoamericano, pero nos interesa estudiar principalmente nuestra región más inmediata, en diferentes ámbitos, como decía, estas manifestaciones de pensamiento neoconservador, ya sea en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo cultural, en lo ideológico, lo político, económico, en un esfuerzo por contextualizar también la emergencia, la aparición de estos discursos, de estas prácticas en el escenario regional. Y parte del trabajo que hemos venido desarrollando y que estamos ya en el cierre en este año 2023 nos ha permitido preparar 3 tomos, 3 libros que reúnen contribuciones de académicos de diferentes países de América Latina. Hay de México, de Guatemala, de El Salvador. Tenemos también colegas de Argentina que han estado sumándose al análisis de estas expresiones, de este proyecto, de Uruguay, de Colombia. Entonces, digamos, ha sido en ese sentido un proyecto que se ha abierto a la comunidad académica internacional, que ha ido entretejiendo redes de colaboradores y que también hemos tenido la fortuna de poder incorporar a 2 estudiantes de la maestría en estudios latinoamericanos que van a participar precisamente en el 3er tomo que estamos en preparación, que finalizaríamos este año. La imagen que ustedes observan allí corresponde ya al diseño de portada de lo que va a ser el primer libro, que aparecerá seguramente en el primer trimestre del próximo año, y que nos permite empezar a dar cuenta de algunas de estas expresiones de las que nos ocupamos en el proyecto. Para entrar un poco pues en materia, un poco en la cuestión de fondo que quisiéramos desarrollar hoy, debemos decir que al estudiar el fenómeno del neoconservadurismo en América Latina, seguramente una de las primeras imágenes que vienen a nuestra mente, no las únicas, pero aquí sí quizás de las más llamativas, se refieren a las de algunos liderazgos políticos que han emergido sobre todo en América del Sur. El caso del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que aparece a la derecha en esta imagen. Seguramente hoy por la beligerancia y la actualidad que tiene en el caso argentino Javier Milei, que es el personaje del centro, que compite hoy por la presidencia de la República de Argentina, participará en la segunda ronda o balotaje en las elecciones de este país. Y seguramente a escala continental la figura de Donald Trump, el expresidente estadounidense, pues engloba muchas de las características que hoy podemos asociar al fenómeno del neoconservadurismo político, cultural y social en América. Decía que no son las únicas figuras que nosotros pudiéramos identificar. En nuestra región latinoamericana, muy cerca nuestro, hay expresiones de este tipo en Centroamérica. En el caso de El Salvador, podemos ver muy claramente al presidente Bukele, Nayib Bukele. En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez se expresa, quizás con menos estridencia que estos personajes que aparecen en la imagen, pero finalmente con una misma línea de continuidad en términos de su pensamiento político, de su pensamiento social, incluso su pensamiento económico, encarna o asume mucho de este ideario que se ha venido constituyendo durante los últimos años, y que, digamos, va configurando una agenda de elementos comunes en torno a estas fuerzas, a estas expresiones de la derecha neoconservadora en la región.
Hablar de neoconservadurismo, y aquí cabe hacer ese paréntesis, nos remite seguramente como a su contexto más próximo en términos de explicación de un origen, de un momento determinante en su desarrollo, a los años 70. Las primeras expresiones articuladas, configuradas como grupos de pensamiento, como incluso vinculadas a partidos políticos, se van a dar en los años 70 en los Estados Unidos, expresiones desde el Partido Republicano, también desde algunos sectores disidentes del Partido Demócrata, y es un pensamiento que actualiza o reactualiza algunas precisiones, algunas teorías, algunos principios del viejo liberalismo económico, lo sitúa en un nuevo contexto que es el contexto del desarrollo o el auge del neoliberalismo, primero en los Estados Unidos e Inglaterra y luego en el resto del mundo, particularmente en América Latina, y que asume también una agenda o un programa de reivindicaciones, de consolidación o de un intento de consolidación del orden social hegemónico, tradicional o dominante frente a los movimientos sociales y culturales que vienen impulsando transformaciones en materia de derechos humanos, de derechos civiles, de derechos reproductivos, o ideas en términos también de lo político, que de alguna manera cuestionen o confronten al capitalismo neoliberal en boga. Pero ¿qué sería entonces lo nuevo que por lo menos en los últimos años observamos nosotros, en el caso latinoamericano y centroamericano concretamente? Creo que esta cita que incluyo acá en esta diapositiva del expresidente Álvaro García Linera nos ayuda a dimensionar o a caracterizar expresiones o dimensiones de esa derecha que viene surgiendo en nuestra región. Dice el ex vicepresidente García Linera que nos enfrentamos a una derecha en guerra y enloquecida contra el descalabro de su añejo orden mundial. Es una derecha que hoy no intenta seducir, sino aniquilar, no busca convencer, sino castigar, y no convoca, sino que amenaza social y políticamente envuelta en una armadura de odio. Entonces, digamos que esta caracterización de las nuevas derechas como portadoras de un discurso y de una práctica política violenta, altamente beligerante, nos dan una primera pista de cómo se expresan, cómo se articulan, cómo se manifiestan estos grupos o estas nuevas formas de los liderazgos políticos en la región. En concreto, en este eje de análisis del pensamiento neoconservador que estudiamos durante este año, por lo menos en mi caso, vinculado a las redes de la derecha neoconservadora, nos interesó rastrear, por ejemplo, antecedentes o a partir de los antecedentes de redes que se hayan venido constituyendo en América Latina hicimos una revisión relativamente amplia a partir de los años 60 del siglo pasado hasta el presente. Nos interesó ver cuáles redes y qué características iban presentando en esa configuración y también dentro de eso ver la presencia o estudiar la presencia que tenía Centroamérica en estas organizaciones. Y por presencia nos interesó ver, bueno, qué actores participaban, qué partidos políticos se han involucrado a lo largo del tiempo en este tipo de redes, si hay movimientos políticos o sociales de la derecha que también tengan alguna presencia, qué temáticas surgen vinculadas a Centroamérica en este entramado de organizaciones y redes de la derecha regional. Eso lo trabajamos entonces, como les decía, desde finales de la segunda mitad del siglo XX hasta el presente. No nos interesó hacer tanto una cartografía pormenorizada, ¿verdad?, de cuáles son esas organizaciones o un estudio muy cuantitativo, perdón, sino que nos interesó identificar más bien estrategias de organización y de activismo público, imaginarios, discursos, así como posibles continuidades y nuevas temáticas que se vayan identificando en las agendas de estos grupos. Entonces, para efectos de presentar por lo menos una síntesis dentro del espacio de tiempo que tenemos para hoy, hemos organizado entonces en tres grandes momentos, en tres ejes temáticos esta presentación. Un primer eje tiene que ver, o lo hemos denominado así, con Dios y contra el comunismo, ¿verdad? Las redes de la derecha en el contexto de la Guerra Fría latinoamericana. ¿Por qué esta idea de Dios y del comunismo? ¿Verdad? Porque una de las características que van a presentar las redes neoconservadoras en la segunda mitad del siglo XX, en América Latina en general y en Centroamérica en particular, va a ser la reivindicación de esta bandera o de esta categoría
de lucha política que es el anticomunismo. La imagen que ustedes ven allí en la diapositiva es un mural del artista mexicano Diego Rivera del año 1954, se titula Gloriosa Victoria y es precisamente una representación del golpe de Estado que sufrió Jacobo Arbenz en Guatemala, y con una evidente o clara intervención de agencias de la inteligencia de los Estados Unidos y de grupos organizados de la derecha en los Estados Unidos y en otros países para descarrilar el proceso democrático que venía desarrollándose durante los últimos 10 años en este país. Y mencionaba o apelaba a esta imagen para dar cuenta precisamente de cómo los años 50 representan un momento clave de consolidación de este anticomunismo político, social, cultural, diría yo, en un sentido muy amplio que empezó a tejerse en la región a partir de este golpe de Estado y que se fue extendiendo como una práctica política interiorizada y asumida por las élites gobernantes y concretamente también por diferentes redes de derecha que van a emerger o van a aparecer en este periodo. Dentro de la revisión que nosotros hacemos, pues hay varios antecedentes, algunos de ellos que tenían alcance global, incluso de redes, perdón, que se fueron organizando en este periodo. Por ejemplo, en mayo de 1954, en México, en la Ciudad de México, se celebró el primer Congreso contra la intervención soviética en América Latina. Casualmente, un par de meses después se va a dar el golpe contra Jacobo Arbenz y en este Congreso precisamente la denuncia o la sanción que se hizo entre algunos de sus participantes de calificar el proceso guatemalteco como comunista, formaba parte de esta idea o de esta acción política de promoción del anticomunismo, de establecimiento del anticomunismo como una práctica de estas redes, de estos grupos a lo largo de nuestra región. Poco después se va a fundar o se va a constituir también, derivado de este primer congreso, la Confederación Interamericana de Defensa del Continente, que nuevamente enarbola el discurso anticomunista casi como una cruzada civilizatoria en torno a la cual se convocaba a los actores políticos de la región, perdón. En ese caso participaron gobiernos de Argentina o representantes de Argentina, Brasil, Ecuador, de Guatemala, precisamente de México y el Perú. Hubo también participación de políticos, de empresarios, de militares, sacerdotes, movimientos estudiantiles y sindicales, en fin. Estas redes de la derecha, en términos de sus antecedentes, han tenido también la virtud de ir incorporando a diferentes actores de la sociedad civil en la promoción de sus agendas. Perdón. Entonces, bueno, no quisiera detenerme demasiado en esto, pero sí señalar que este tipo de organizaciones, de congresos, llamados así congresos, comités incluso, fueron estableciendo o desarrollando periódicamente reuniones en el continente. En algunas participaron abiertamente presidentes de nuestros países centroamericanos. En otras fueron apoyadas incluso también por la Iglesia Católica. Por ejemplo, en el año 59, que se realiza en San José de Costa Rica la fundación o la reunión que va a fundar la Federación Anticomunista Centroamericana, en la que participó, por ejemplo, el expresidente Mario Chandy, que hubo representación también de la jerarquía católica. Eso nos señalaba también cómo hay una confluencia, ¿verdad?, entre el discurso político de las élites de esos años y lo mismo con las jerarquías eclesiásticas que entendían, ¿verdad?, o asumían que efectivamente había procesos o que esa llamada amenaza del comunismo en Centroamérica y en América Latina debía ser combatida por todos los medios, ¿verdad? Este tipo de organizaciones y de congresos se van a repetir en los años 70 todavía en varios países, con reuniones en varios países de la región, y va a ser cada vez mayor la participación o la presencia de actores políticos centroamericanos, ¿verdad? Y desde estas organizaciones también va a ser muy importante, sobre todo en los años 80, cuando se funda la Confederación Anticomunista Latinoamericana, las ayudas que desde países de la región se empezaron a dar, ya no solo en términos de declaraciones políticas, sino de suministro de armas, de financiamiento a los grupos contrarrevolucionarios o de contrainsurgencia en nuestros países. Sobre todo estamos hablando de ejércitos o grupos paramilitares, ejércitos irregulares, escuadrones de la muerte,
que como en el caso de El Salvador, recibieron ayuda de algunas de estas organizaciones para su lucha contra dirigentes políticos, contra organizaciones guerrilleras. Y más adelante después, ya en tiempos, digamos, de paz o de negociación de la paz, incluso recibieron asesoría, por ejemplo, para la conformación en la década de los 80 de la Alianza Republicana Nacionalista Arena en El Salvador, que llegó a ser gobierno durante varios años, ¿no? Entonces vemos como algunos de estos elementos que van a ser característicos de la presencia o de la acción de estas redes en el ámbito centroamericano en términos de los antecedentes. ¿Qué nos interesaría destacar entonces como de esta primera idea, ¿verdad? Esta síntesis o una aproximación a lo que han sido nuestros hallazgos de esta línea de investigación? Que si bien entonces podemos hablar de grandes ejes que articularon la lucha, digamos, política en esos años en Centroamérica y en América Latina, como son la religión y la lucha anticomunista, hay por lo menos otros tres factores que creo que son también importantes de mencionar, de precisar, porque van a ir apareciendo a través del tiempo también, ¿verdad? Uno de ellos es que en torno a estas redes de la derecha, conservadoras y ahora neoconservadoras, van a confluir una diversidad de actores públicos y privados, ¿verdad? Y a veces circunstancialmente, de acuerdo a la coyuntura política o a los equilibrios de fuerzas, van a participar abiertamente los gobiernos, a veces lo harán de una manera más solapada. Vamos a encontrar la presencia activa de agencias de inteligencia, sobre todo de los Estados Unidos, pero también en otros momentos que tuvieron participación, la inteligencia argentina, la inteligencia israelí, y por supuesto, la vinculación de militares y civiles en torno a estas organizaciones, ¿verdad? Se entendía que hacía parte de esa guerra contra el comunismo que se libraba en diferentes frentes. Un segundo eje o un segundo elemento característico acá va a ser el apoyo que han recibido las redes de la derecha a través del tiempo de los Estados Unidos, ya sea directamente de su gobierno o indirectamente a través de agencias, llamadas agencias de cooperación, agencias para el desarrollo. En tanto, se entiende desde la perspectiva estadounidense que el apoyo a la organización y a la conformación y ampliación de este tipo de redes forma parte de su política exterior. Eso fue especialmente importante en los años 80, sobre todo años 70, años 80, en el contexto del conflicto geopolítico global y regional que existía entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, entre los Estados Unidos y Cuba, y un poco más adelante también entre Estados Unidos y Nicaragua. Y un tercer elemento es que estas redes van a tener la particularidad de proyectarse en términos transnacionales, es decir, sus agendas, sus marcos de acción, sus estrategias de lucha política no se restringen a los ámbitos estrictamente nacionales, sino que logran entretejer vinculaciones, colaboraciones, participación, sumar esfuerzos de colaboraciones a veces incluso materiales y demás, como decía antes, sobre todo a partir de plantear esta idea de que el anticomunismo forma parte, como decía también, de una cruzada anticomunista, ¿no? O una cruzada, perdón, civilizatoria. Es decir, partían de la idea de que estaban defendiendo el orden social ideal desde la perspectiva de estas organizaciones, que era el de la democracia liberal, del capitalismo, del sistema político-social constituido en la región durante varias décadas. Ese sería, digamos, uno de los primeros ejes que nosotros encontramos dentro de esta revisión. A partir de los años 90, estas redes van a asumir o experimentar transformaciones, ¿verdad? Ya no van a ser los tradicionales congresos, confederaciones o federaciones que se reunían periódicamente, que hacían proclamas, que elaboraban discursos, que tenían, digamos, una cierta pomposidad, si cabe la expresión, en el sentido de que participaban de la lucha política. Públicamente lo hacían en términos de declaraciones, subterráneamente había a veces algún otro tipo de colaboración, pero a partir de los años 90, en el nuevo contexto regional latinoamericano y mundial también, con la caída del comunismo o del bloque soviético en la Europa oriental, estas redes van a experimentar transformaciones, ¿verdad? Esos viejos liderazgos van a quedar de alguna manera superados o van a ser rebasados por nuevas formas de organización, que son las que van a ser abanderadas o van a asumir esa vanguardia
los llamados tanques de pensamiento o think tanks, centros de investigación de pensamiento político que se van a ir gestando en toda la región y que van a ir asumiendo entonces un protagonismo en estos años 80, sobre todo a finales de los 80 y sobre todo en la década de 1990, como promotores o como impulsores de toda una nueva agenda de políticas públicas afines a este ideario más amplio que es el eh, que se acuña o abriga el pensamiento neoliberal, el imaginario neoliberal. Estos centros van a asumir entonces con investigadores, con escritores, con periodistas y con intelectuales de muy alto nivel, dicho sea de paso, van a asumir la tarea de construir y de poner en circulación en nuestras sociedades un conjunto de ideas, de propuestas, de hacer ver la necesidad de llevar adelante una transformación de los estados y de las economías latinoamericanas que se asumía que ya no eran capaces de realizar los viejos partidos políticos y estaban, digamos, o habían partido o habían sido creados y respondían a una realidad histórica y política distinta que era la de los clivajes propios de la Guerra Fría. Entonces, a partir de los años 90, estos centros de pensamiento, como son algunos de los que acá se muestran en las imágenes, van a asumir esa tarea, ¿verdad? Van a disputar el protagonismo político a los partidos y van a sumarse como actores de gran protagonismo en el diseño de políticas públicas, ¿no? ¿Cuáles ejemplos encontramos latinoamericanos y centroamericanos? A nosotros nos interesó en particular con esta idea de ver prácticas o identificar prácticas, estrategias, discursos, temáticas comunes. El caso, por ejemplo, hay en Centroamérica dos referentes que nos parecen muy importantes: el Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y la Academia de Centroamérica, que si bien son fundados a partir de los años, finales de los años 60, finales de los años 70, en el caso, principios de los años 70 incluso, en el caso de la Academia Centroamericana, va a ser en este periodo donde van a asumir una mayor beligerancia, ¿verdad? Nosotros en el caso costarricense seguramente tenemos muy presente el papel que figuras como Eduardo Lizano, por ejemplo, han jugado, ¿verdad? Uno de los fundadores de la Academia Centroamérica, el papel que ha jugado como un gurú, si cabe la expresión, de la política monetaria, de la política fiscal en Costa Rica. Figuras como Ronulfo Jiménez también, que incluso llegaron a ser asesores de algunos de los presidentes de la República de los años 90 hacia el presente, tuvieron esa posibilidad o esa estrategia de incidencia política, ¿no? Hay también ejemplos a nivel regional o global regional. Uno de ellos es la Fundación Atlas o la Red Atlas, como se le conoce también, que es una organización iniciada o gestada inicialmente en Gran Bretaña, luego se traslada a los Estados Unidos y desde allí ha venido financiando la constitución en toda América Latina de tanques de pensamiento, de centros de pensamiento vinculados al ideario neoliberal, de esta reactualización de los postulados del viejo liberalismo económico, como les decía, y ha venido fortaleciendo ese trabajo. Los partidos políticos latinoamericanos también han hecho lo propio, partidos sobre todo vinculados al social cristianismo, partidos de derecha, de centro derecha, y un ejemplo de ello es la Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos, la UPLA, que tiene ya más de 30 años de estar trabajando en la región, generando incidencia política, formando nuevos liderazgos y aglutinando entonces, como les decía, diferentes sectores de la derecha regional, de la derecha latinoamericana, eh, para no perder vigencia, para mantener su presencia dentro del debate político, de las disputas políticas en nuestra región. Organizaciones como la UPLA, como la Red Atlas, por mencionar algunos, pero hay muchos tanques de pensamiento más, han sido muy importantes en América Latina, sobre todo a partir del siglo XXI, cuando asistimos al llamado ciclo o giro progresista o nacional popular en la región, que llegan al poder gobiernos abiertamente de izquierda o que discuten o que cuestionan algunos de los planteamientos o de las líneas seguidas por el neoliberalismo en las últimas décadas. Estos tanques de pensamiento, estas redes que se van articulando en toda la región, van a ser muy importantes para combatir desde allí y tratar de recuperar estos liderazgos de la derecha, parte de los espacios que habían sido o que venían siendo
perdidos en los diferentes procesos electorales. Entonces, en ese sentido, digamos que son, y lo mencionamos acá también, han sido claves también a partir sobre todo del año 2012, 2015 en América Latina, para impulsar lo que se ha llamado también por diferentes autores como la restauración neoliberal. Entonces, ese quiebre, a veces por la vía electoral, en muchos casos también por la vía de los golpes de Estado eh, de baja intensidad, los llaman algunos, el lawfare también lo llamarán otros autores, en todo caso golpes de Estado que se impulsan desde los poderes judiciales y legislativos contra algunos de estos gobiernos de centro izquierda en la región y que ha venido y permitió en muchos casos, como lo conocemos, sobre todo en Brasil, en parte en Argentina también, en el Ecuador, en Bolivia, la destitución o la ruptura de estos procesos de cambio, de transformación que se habían iniciado a inicios del siglo XXI. Entonces, esa ha sido otra manera de actuar de las redes neoconservadoras, sobre todo a partir de los años 90, la articulación y el protagonismo que asumen entonces los centros de pensamiento en la región. Y un tercer eje que encontramos también en esta revisión, en este análisis que hacemos de las redes en América Latina y en Centroamérica, tiene que ver con lo que aquí llamamos las guerras culturales, ¿verdad? La idea de las guerras culturales, pues ha sido un concepto que se ha venido trabajando en las últimas décadas, sobre todo en los Estados Unidos, partió inicialmente, pero se ha ido extendiendo. Y es una noción que permite darnos o dar cuenta, digámoslo así, en su plano más esquemático, de las confrontaciones ideológicas que surgen en el seno de una formación social entre posturas o posicionamientos que entran en tensión cuando se percibe que una de estas posturas, uno de estos modelos o de estas visiones de cómo debe ser o organizarse una sociedad, podría ser potencialmente desplazada por una visión competidora, ¿no? Por una visión distinta o alternativa. Si se quiere verlo así también, la disputa o la tensión que surge en cualquier sociedad entre diferentes modelos culturales de organización, de las relaciones políticas, de las relaciones sociales, de las relaciones humanas, de las relaciones educativas. Entonces, bajo esta idea encontramos entonces, sobre todo a partir finales de los años 90 y en lo que va del siglo XXI, que las redes neoconservadoras van a relanzarse, a reinventarse en algunos sentidos, podríamos decirlo también, en torno a la constitución de, si en los años 60, 70, 80 del siglo XX, la gran cruzada fue el anticomunismo, esa cruzada civilizatoria fue contra la amenaza comunista en la región. Ahora se percibe que la cruzada asume otro matiz, que es el de la defensa de la moral, de la religión cristiana y de los principios de una visión muy restringida, muy acotada de la democracia liberal, ¿verdad? Una democracia funcional, pensaríamos nosotros, a los intereses del gran capital, de los grupos de poder tradicionales, una democracia que es poco participativa, perdón, o poco abierta a atender las transformaciones y las nuevas dinámicas sociales que se van percibiendo en nuestros países. Un elemento que va a ser importante en el articulado y en la acción política que llevan adelante estas redes va a ser el del factor religioso como el elemento aglutinador, ¿verdad? Y desde esa posición, desde este posicionamiento religioso, se van a llevar adelante o se va a participar en las diferentes disputas políticas y culturales en nuestros países, ¿verdad? Se incide en los debates sobre políticas educativas. Pensemos en el caso costarricense, en los programas de educación sexual en primaria y secundaria que durante varias décadas estuvieron siendo permanentemente asediados, cuando no bloqueados por organizaciones y redes de este tipo, ¿verdad? Que tenían presencia en Costa Rica, pero también con enlace en otros países de la región. Y se incide o intentan incidir también en términos de los debates que se dan sobre la ampliación de los derechos reproductivos, derechos civiles de las poblaciones diversas de nuestras sociedades. Esos son entonces, digamos, como el factor determinante o el eje a partir del cual desarrollan su praxis política de estas organizaciones. Y vamos a encontrar también como característica, como continuidad, una característica que continúa también desde ese primer eje temático que mostramos hace un rato,
es el carácter transnacional que van a asumir estas redes o estas organizaciones, ¿verdad? Actúan en escala global, regional, en escala regional, nacional, y desde allí entonces también van promoviendo o fortaleciendo la formación de nuevos liderazgos. Y juegan aquí un papel muy importante los liderazgos religiosos, la renovación de este tipo o la aparición con cada vez más fuerza de personajes, de líderes, de pastores, ahora también representantes en los congresos o en las asambleas legislativas, que asumen desde esos lugares de exposición pública estos discursos de reivindicación de la cruzada en defensa de la moral y de la religión cristiana. Eso va a ser importante como un rasgo característico de estos grupos. Otro rasgo, y eso es también llamativo y hay que percibirlo así, hay que tenerlo claro, es que no se limitan solamente a una agenda religiosa. Es importante, es dominante, pero toda esta agenda religiosa va también, y hay una expresión que utilizamos en nuestra investigación, nuestro trabajo, que es el mimetismo de las marcas religiosas, es decir, intentan de alguna manera maquillar o disfrazar, ¿verdad? Esa importancia o esa centralidad que tiene el elemento religioso, tratando de ampliar sus ofertas temáticas, sus agendas temáticas, incluso matizando o modulando sus discursos, incorporando, por ejemplo, la visión de política económica clásica de los neoliberales, cuando integrantes de estas redes llegan, por ejemplo, a los congresos o participan de puestos de gobierno, pero en el fondo, digamos, hay una predominancia de esta dimensión de lo religioso, de la cruzada religiosa, como eje que articula la praxis política. Aquí nosotros en la imagen les presentamos algunas de estas organizaciones que esperamos cuando ya se publique el libro ustedes puedan verlo con más detenimiento, de organizaciones que tienen presencia en Costa Rica, en Centroamérica y en la región iberoamericana incluso, que muestran o caracterizan esta presencia de los grupos neoconservadores, digámoslo así, de última generación, ¿verdad? Estos que se aferran o se van articulando en torno a lo religioso y alrededor también de lo político económico, como un marco o como una línea de trabajo. La Vida Humana Internacional es una organización que se fundó en los años 80, que ha estado muy vinculada a través del tiempo con la derecha cubano-estadounidense en la Florida, y desde allí han venido expandiéndose a diferentes países de Centroamérica. La Fundación Familia de las Américas también, y esa es fundada por una representante de una de las familias tradicionales guatemaltecas vinculados a gobiernos y que ha tenido, digamos, una vinculación muy fuerte con el Vaticano. La Familia de las Américas fue fundada por Mercedes Arzú de Wilson, que fue hermana o es hermana del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, que es precisamente, como decía, patriarca de una de las más poderosas familias de este país y con profundos nexos con fuerzas políticas de derecha y con grupos del empresariado neoliberal de ese país, lo cual nos da cuenta de estas vinculaciones a las que hacía referencia antes. Organizaciones como Enfoque a la Familia, que a la par de la Consejería Familiar, que ofrecen como uno de sus servicios, perdón, han venido promoviendo también cursos y formación en materia de emprendedurismo, que es, digamos, la concreción del imaginario, del sentido común neoliberal en la vida productiva de las personas. Y organizaciones políticas digamos, de más amplio alcance, de más amplio aliento, como son el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que reúne efectivamente a líderes religiosos, pero también a dirigentes políticos vinculados a partidos con una clara confesionalidad. Y de ese congreso surgió hace 3 años la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos, que actualmente es presidida por el diputado costarricense Fabricio Alvarado, ex candidato también a la presidencia de este país, y que se ha venido convirtiendo, digamos, en un foro, un espacio político que ha venido ganando visibilidad y desde el cual, como les decía, se van construyendo estos puntos, estos puentes de comunicación, estas agendas comunes, se comparten experiencias de incidencia en la política de nuestros países, en los congresos,
son entonces estas nuevas formas de espacios de articulación de la derecha neoconservadora que vamos encontrando en nuestros países. Bien, dicho esto, parte de las conclusiones que nosotros hemos venido avanzando en este eje de trabajo del proyecto, podemos sintetizarlas, ¿verdad? O aluden sobre todo a los riesgos, a las amenazas, a los desafíos. Estas nuevas estructuras van planteándole a las sociedades latinoamericanas, por lo menos en una perspectiva de diversidad, de pluralidad, de amplitud, como es en la que nosotros creemos, ¿no? Señalamos, por ejemplo, entonces que al final de esta investigación que hemos avanzado este año, se observa, ¿verdad?, en la región el despliegue de organizaciones transnacionales muy complejas, muy heterogéneas en sus agendas, en sus prácticas. En ese sentido son porosas, ¿verdad?, se influyen unas a otras. Organizaciones que además se entrecruzan idearios y discursos propios del neoliberalismo con los discursos y el ideario también de organizaciones de iglesias, de organizaciones religiosas y demás, ¿verdad? Ese es, digamos, un elemento nuevo de la política latinoamericana que ya viene siendo estudiado, pero que seguramente tendremos que reforzar, ¿verdad?, el análisis y la comprensión de lo que esto va a ir implicando para las sociedades latinoamericanas en términos de la construcción de sociedades mucho más abiertas, mucho más respetuosas de la libertad de pensamiento, de la diversidad, y también, digamos, de toda una agenda de consolidación de la institucionalidad democrática que ha venido siendo defendida, sobre todo desde los años 90, con la firma de los acuerdos de paz y las transiciones democráticas en América del Sur, y que en algunos casos estas organizaciones y estas redes de la derecha asumen, como lo podríamos estar viendo, por ejemplo, en el caso de la Argentina, un discurso y unas propuestas abiertamente contrarias a la construcción de un Estado social de derecho y de una democracia, digámoslo así, robusta y abierta a la ampliación y a la participación cada vez más profunda de los ciudadanos. ¿Qué más observamos entonces en estos procesos? Bueno, que hay efectivamente en estas redes una intencionalidad política muy clara, que es la intervención sobre las dinámicas políticas y culturales de nuestros países. Nuevamente aquí aparece la idea de las guerras culturales, ¿verdad? Hay una actitud, un comportamiento reaccionario, regresivo, muchas veces agresivo también de estas redes, de estas organizaciones, para intentar frenar procesos de cambio en nuestras sociedades que de por sí han venido desplegándose y avanzando en los últimos 2 años, pero que desde la perspectiva de estos grupos se asume como cruzada, insisto, que deben ser combatidos y en principio detenidos para volver a un supuesto orden o una edad de oro ideal, quizás, ¿verdad? En la que los principios de la, digamos, más tradicionales de la moral, de la doctrina cristiana, serían los que van a darle sentido y fijar, digamos, las pautas de la vida social en nuestros países. Y en general diríamos que la fuerza y la capacidad de incidencia que están mostrando estas redes neoconservadoras en toda la América Latina, en Centroamérica también en particular, nos habla, ¿verdad?, de su papel como vanguardia de un modelo de sociedad anclado entonces en ese capitalismo neoliberal que defienden, que asumen, al cual no discuten, en la tradición y el regreso a este supuesto orden moral perdido. Y todo esto nos lleva también entonces a pensar en la necesidad de seguir debatiendo, de seguir investigando ahora entonces sobre los retos democráticos que esto le va a plantear a los países de nuestra región, en particular a los al istmo centroamericano. Pero ya estamos observando en el caso de El Salvador cómo las fuerzas políticas de esta nueva derecha o de estas nuevas derechas que se van consolidando y que van asumiendo el poder, son capaces incluso de plantearle a la sociedad abiertamente una transacción, ¿verdad? Menos libertad a cambio de seguridad. Lo estamos viendo en Argentina también, el discurso plantea ese tipo de debates, de dilemas, de antinomias entre una supuesta mayor libertad y una libertad de mercado, evidentemente, y una menor intervención del Estado. Dicho esto, desde el discurso de Javier Milei debe entenderse como esa intervención del Estado, la construcción de oportunidades, de agendas o de políticas sociales, de atención a los sectores sistemáticamente excluidos de nuestras sociedades.
Entonces hay un debate allí profundo que evidentemente no tenemos el tiempo de desarrollar hoy acá, pero que seguramente esta incidencia, esta acción que están teniendo las nuevas derechas conservadoras o neoconservadoras en la región a través de este tipo de articulaciones, de redes, de impulso a partidos políticos, de impulso a medios de comunicación, a centros de pensamiento, esta beligerancia que asume la derecha neoconservadora en todas nuestras sociedades, sin duda nos abre o nos invita a pensar los futuros de la democracia en América Latina.